Óscar Valdés, qué gusto saludarte, doctor en Derecho Constitucional. Los migrantes, la caravana, es el tema en estos días. Esta reacción tan enérgica y violenta del presidente Trump contra el gobierno mexicano, exigiéndole o lo paras o los paro. O lo paras o lo paras. Y lo pararon, intentaron pararlo. Eso es cerrar las puertas de México. Mira, y eso es lavarle hacer la chamba al presidente, ¿no? A la Casa Blanca, ¿no? Mira, nosotros no podemos hacer eso porque mucha gente que vi en redes el linchamiento, pues también xenofóbico y homofóbico, y no sé, en redes sociales que casi peor que Trump, diciéndole que no entraran. Hay un contexto internacional que tenemos que ver. México es parte de ese contexto internacional, no lo es Estados Unidos, te lo aclaro. Estados Unidos no ha firmado con convenios internacionales, México sí. En ese convenio internacional hay un protocolo, que es el protocolo del migrante, desde 1992. Ese protocolo del migrante te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que ayudarlos. Ahora, hay algo muy importante. Jurídicamente México está obligado a que la gente que ponga un pie en su territorio, desde ese momento le tengas que dar ayuda humanitaria, porque está en el protocolo del migrante. Esta barbarie que hicieron de llegar y golpearlos y decirles, o sea, primero que nada quiero que la gente conozca que es una caravana que ya lleva 12 años que se está haciendo, no es nueva, no es un complot apenas, o sea, esto ya llevan 12 años que hacen una caravana constantemente los migrantes. Aquí el problema, ¿cuál fue? Pues el problema fue el detonante político con Trump, cuando le pide al presidente en un tuit que los pare, ¿no? Ahora bien, si hubiéramos tenido un presidente donde le hubiera contestado que en base al derecho internacional no lo puede hacer, porque está obligado que la gente que esté en su territorio tiene que apoyarlo automáticamente en el protocolo del migrante, pues es jurídico. O sea, en ese momento México está obligado. Estamos en un tratado internacional. Hasta la Suprema Corte. Tenemos que recibirlos. Claro, no te queda de otra. No hasta les puedes cerrar las puertas, ni aventarles a la policía, ni pegarles. Ni... ¿Cómo crees? No, hasta la Suprema Corte tiene ya un protocolo para jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy claros, las policías más corruptas que hay son las de migración. Y muchos migrantes luego les vendían en Chiapas el pasaporte falso mexicano, el INE falso mexicano, y los llegaban a detener, ellos mismos se los vendían y luego los extorsionaban. Todo esto está documentado, por eso fue el protocolo del migrante. Si tú detienes a un migrante con una identidad falsa, no lo puedes detener. ¿Por qué? Porque únicamente va de paso a tu país. No lo estás usando para hacer otra cosa. Todo esto está en el protocolo, o sea, es un protocolo amplio donde tienes los derechos con México. Con México y con todos los países internacionales. Y está hasta en la OEA. O sea, nosotros automáticamente cuando vino lo de Trump, sí, competente que estudie leyes, tenía que decirle, yo usted a perdonar, porque yo tengo un tratado internacional y lo tengo que cumplir. Usted no lo tiene porque no lo quiere firmar. Pero México tiene tratados de derechos humanos importantísimos, entre ellos el protocolo del migrante. O sea, debe respetar los derechos humanos de niñas y de niños y de todos. O sea, así está hecho el artículo 1 constitucional. Ahora, vienen dos cuestiones muy fuertes de parte de Trump a México. Ese momento que dice, ahí vienen delincuentes y viene gente del Medio Oriente y abusado. Y donde pase mi frontera, te los echo de regreso. Eso es una afrenta. Mira, yo creo que lo que tiene que ver es, tiene que cuidar sus fronteras. Aquí el problema que fue lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que México ha sido un queso gruyere porque pues siempre pasa todo el mundo por el puente, te cobran 30, 40 pesos para que pases, no hay gran problema por eso. O sea, el asunto es que no hemos tenido una política migratoria real, sino tenemos una política de corrupción y de extorsión. Eso es lo que ha hecho la policía migratoria en todo el tiempo. Ahora, para que tengas un dato duro también, México en 3 años ha deportado a 345,000 personas, que son muchas más que las que han echado los americanos para afuera. O sea, México en ese sentido sí ha deportado a bastantes gentes. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente los detenían en las prisiones, las estaciones migratorias, y de ahí hasta que no vieran su estatus, los regresaban. En el protocolo se hizo que si en 60 días no se les determina nada, después de 60 días les empiezan a pagar los migrantes,
Porque no es posible que los tengas detenidos tanto tiempo y no los acusas de nada. Fíjate nada más. Pero si tú ves ese contexto internacional en el que estamos, México ni siquiera tenía que haber puesto vallas. Simplemente mandar a una persona que lo recibiera. Y ahora bien, tenemos dos tipos de gentes en esta estadística internacional. Unos, que son los refugiados, que eso es automáticamente cualquier gente que tenga el sentido que atente contra su vida o que hizo esclavo en otro país, al momento de llegar a territorio nacional inmediatamente es un ser libre. Está en la Constitución, es el artículo 1, respetar los derechos fundamentales, y otros son los inmigrantes que no tienen documentos. A los dos, aunque se les da un trato diferente del de refugiado y el otro, o sea, tienen los dos que ver en la Constitución. No les puedes impedir el ingreso al país. Esa es la realidad. El haber comentado el presidente que si no tenían documentos no podían entrar, pues es como comentarte que los 25 millones de inmigrantes que hay en Estados Unidos y que pasan cada rato no pueden entrar a Estados Unidos. O sea, eso yo creo que aquí otro desliz más, y al final de cuentas un linchamiento en las redes sociales innecesario para el presidente. ¿Por qué? Porque simplemente si hubiera mandado a su comisionado con el protocolo en la mano y a cada quien le dan un protocolo, lo tienes que atender. Es derecho internacional. ¿Cómo debió de haber reaccionado en base a esta información que nos das el gobierno de México? Primero que nada, mandar a nuestra país de canciller, a que mandara a alguien a la frontera, a que atendiera a la gente, que viera en qué estado está, hacer un censo de quiénes son, quiénes realmente tienen un problema en su país, quiénes no lo tienen, quiénes dan por trabajo, quiénes tienen familia, para tener esa información. Y en dado caso, cuando se les quiere algo norteamericano, pues entregarles la información. Saber si algunos traen papeles, si cuáles traen no, papeles, cuáles sí, no, etcétera. quién tiene penales, quién no los tiene, pero al momento de que no haces esto y no tienes ninguna información, hacer un censo, claro. Es lo mínimo que puedes hacer. ¿Para qué? Para que también hay menores que venían solos. Hay niños que iban solos en la caravana. Yo vi casos de 3 niños que tenían 12, 14 años que venían solos. Ellos y querían llegar a Estados Unidos para ver a sus papás. Entonces, ese tipo de cosas es donde te hace falta alguien que tenga la experiencia política necesaria y la sensibilidad para entender primero el derecho internacional. Pero de veras es bien simple. Cuando yo veía que todo el mundo se rasgaba las vestiduras, digo, nada más lean el protocolo del migrante, googleenlo. Ahí está. Lo tiene hasta la Suprema Corte en su página principal. O sea, se tiene que aplicar el protocolo, que son los derechos humanos para todos. México se ha distinguido por eso. Claro, fíjate, cómo en las redes sociales sí hubo una reacción inmediata de la gente que conocía el protocolo, que decía es que México no le puede cerrar las puertas a nadie. No puedes. Además es traición. Es contra la ley. O sea, no lo puedes hacer. Este país, decía el maestro Muñoz Cota, es el paraíso de los asilados. O sea, ¿cuánta gente no ha venido a este país? Y se están abriendo las puertas. Libaneses, israelitas, claro, de todo el mundo. Recordemos el éxodo que hubo después también de Chile. Cuánta gente de Chile no llegó con Luis Echeverría Álvarez y fue gente brillante en la academia y en la política. Vámonos al Perú. Torres de Laya llegó a México y aquí hizo el partido político que es el partido aprista que hoy los gobierna, pero fue de aquí. ¿Cuántos artistas no tenemos que son latinoamericanos y dicen mexicanos? ¿Cuántos de estos que llegaron con una mano adelante y otra atrás hicieron grandes empresas y dan trabajo a los mexicanos? Yo creo que aquí fue un error fatal. Nosotros, claro. Y a final de cuentas, por un miedo a un presidente Trump. Pero el cierre entonces de esta administración, pues ya es una burla, ¿no? Pues yo creo que ya el cierre fue el día 2 de julio, ¿no? Se entregaron todo. No existen. Literal, no existen. Están borrados del mapa. Y en un tema como estos, ¿qué es lo que haces? En lugar de que te pongas las pilas, hagas un censo real, le expliques a la gente qué es lo que está pasando. Claro, que no sepas qué es lo que está pasando ahí, de dónde vienen esos 6,000, 8,000 o los que sean, de dónde vienen. Ahora, recordemos también que México ya viene una demanda contra México por el caso de San Fernando, de los muertes de más de 80 migrantes. Ya viene la sentencia, ya están en audiencias. Viene otra condena para México. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que le pidamos a los americanos que respeten derechos humanos si aquí no los respetamos? Exacto. O sea, si tratamos con la punta del pie a los migrantes. Ahora, para concluir, Óscar Valdés, no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Ya no hay manera, ya la regada. No, ya la dieron. O sea, ya la dieron. No había necesidad de hacerlo, ya la dieron. Le voleamos los zapatos a la Casa Blanca y doblamos las manitas. Porque mira, a mí cuando salió este trompudo
a dar las gracias a México. Sentí un golpe en el estómago y dije, Pues sí. algo estamos haciendo muy mal. Que nos dé las gracias en Fox News, algo estamos haciendo fatal. Pues sí, a final de cuentas fue una falta de respeto, primero a la invasión a la soberanía nacional, que por un tuit te manda un presidente de Estados Unidos a que hagas la chamba de él. Sencillamente, ¿qué se necesitaba? Pues un presidente que conozca la ley. Señor presidente, con todo respeto, estamos en un contexto internacional y tengo que respetar un protocolo. Usted no está en ese protocolo. Nosotros sí. América tiene ese protocolo. Literal. Te dicen aquí este movimiento es político. Muchos hondureños apedrearon a la autoridad. ¿Me conviene ayudar? Es que no es de que lo que te convenga. Por eso levantas un censo. Mira, todo el mundo comenta que este momento está financiado por Jorge Soros, que porque van a las intermedias de Estados Unidos que las van a afectar, porque es la política migratoria de Trump. Y en fin, todo el mundo tiene teorías. Vámonos. ¿Tienes algo humano. Concreto tú? O sea, que sepas que está... No, o sea, literalmente lo que he visto y lo que hemos podido ver, primero que nada, son gente que viene huyendo de la miseria y del hambre. Imagínate. Literal. Qué terrible. Imagínense estar en sus zapatos. Es gente que no tiene absolutamente nada. Ya perdieron todo. O sea, y lo que sigue... Lo único que tienen es su vida y caminarle para adelante. Ya tocaron fondo. Ya tocaron fondo. Literal. Mira, es increíble que en Roma le llamaban Incolas, llevan 2000 años y se iban de su país por pobreza y por guerra. Tenemos 2000 años y siguen yendo de su país por pobreza y por guerra. O sea, esto no ha cambiado en 2000 años. Y la política de México prácticamente, que es bien vista por América Latina, es por el respeto a los migrantes. El problema es que no ha habido un respeto a los migrantes, esa es la realidad. Lo que es un abuso excesivo de ellos. Y la policía más cruta es la de migración. Y dice por aquí, ¿y estas indígenas chiapanecas no son bienvenidas? Es que todos. El problema Ese es el problema de Trump, unos sí, otros no. Los güeritos entran, los hondureños no, ¿por qué? El problema que no en México es que también recordemos que tenemos movimientos de desplazados en algunas comunidades de Chiapas y decían, bueno, ¿por qué quieren ayudar a los hondureños y por qué no quieren dar a los chiapanecos? Pero fíjate, que también son desplazados. México no está obligado a dar trabajo a migrantes sin documentos. No. De acuerdo. No. O sea, pero es otra entonces cosa. Hay que ver cuáles sí traen y cuáles no traen. Pero es que tienen que hacer un censo, o sea, y eso también es parte de una chamba que tienen que hacer las relaciones exteriores, cosa que no lo hizo. Sí, evidentemente hay países que expulsan a su gente, pero también hay países que reciben a los seres humanos, no importa la nacionalidad. Mira, aquí lo importante que la gente tiene que entender, tenemos un contexto internacional donde México está obligado, punto. Si no existiera eso, entonces... Desde el 92 hay un tratado internacional y hay un protocolo que hay que respetar, no hay otro. Gracias, doctor. Gracias, doctor José Óscar Valdés Ramírez. DR Óscar Valdés en Twitter. Y José Óscar Valdés Ramírez en Facebook. Y oscarvaldés.mx en cualquier red social.